Plaza Podcast. Cada vez aumenta más la influencia de la tecnología y con ella los peligros que trae consigo. Los timadores y estafadores campan a sus anchas por la red y ponen en peligro la experiencia de los usuarios. Un ejemplo de plataforma de venta online que ha crecido como la espuma es Temu, una aplicación de propiedad china con apenas un año de recorrido en el mercado. La presencia de su propaganda en redes sociales, especialmente en TikTok e Instagram, es abrumadora, como por ejemplo, compra como un millonario o descuentos de hasta el 90%. 3 regalos te están esperando o gana un kit de cupones de 100 euros. ¿Qué hay detrás de estos rimbombantes eslóganes? ¿Es realmente una ganga o tiene un lado oscuro que debes conocer? Hoy en Plaza al Día, gangas o estafas, el peligro de las plataformas online. Saludamos a Josep Albors, es el director de investigación y concienciación de ESET España. Señor Albors, muy buenas. Muy buenas. ¿En qué nos debemos de fijar, señor Albors, o qué medidas de seguridad debemos tomar los consumidores para evitar ser víctimas de estafas en plataformas de venta online? Bueno, sobre todo asegurarnos de que estamos en la plataforma que queremos estar, porque muchas veces hay usuarios que directamente siguiendo un enlace o equivocándose a la hora de escribir lo que es la página web, termina en una página que es muy similar o directamente ya con la misma plantilla, pero no es la que queríamos consultar inicialmente. ¿Qué pasa? Que este tipo de páginas fraudulentas se aprovechan de esa confianza que tenemos solamente fijándonos en la plantilla que se está usando o incluso los colores que se están viendo en pantalla que son parecidos a los que estamos recordando de otras compras previas e introducimos nuestros datos alegremente. Eso para empezar. Y luego, dentro de una plataforma, si es legítima, a la hora de buscar los artículos, hemos de asegurarnos que se nos cubren ciertas garantías, es decir, que tenemos un derecho de devolución, que el vendedor tiene buena reputación, podemos verlo también por los comentarios de los usuarios, podemos ver incluso si el artículo que queremos comprar pues es un artículo que funciona o que nos vale para lo que nosotros tenemos pensado, porque muchas veces que lo que nos venden nos entra por los ojos, no es lo que realmente necesitamos, o difiere bastante a lo que finalmente recibimos. Y por último, y algo que yo aconsejo mucho, casi que diría que es el principal consejo, es utilizar un medio de pago que sea fácil para reclamar o por lo menos limite la posibilidad de tener muchas pérdidas. ¿A qué me refiero con esto? Introducir la tarjeta de crédito pues alegremente en páginas web puede causarnos problemas si cae en manos de una web ilegítima o de un ciberdelincuente. Pero si esa tarjeta de crédito es usada de forma fraudulenta, en teoría nosotros también tenemos derecho a reclamar a nuestra entidad emisora o directamente a la empresa, con lo cual pues bueno, estamos cubiertos. Ahora, ahí yo añadiría una capa adicional que es utilizar pasarelas de pago de terceros, como pueden ser, por ejemplo, por poner un ejemplo, PayPal, que nos aseguren pues que vamos a realizar ese pago y que pues tenemos un derecho a reclamación durante un cierto tiempo por si hay algún problema con el pago. Eso es algo que está funcionando desde hace años, yo mismo lo he utilizado desde los inicios del comercio online y ahora también es muy fácil conseguir también digamos unas tarjetas prepago que te generan tarjetas virtuales para un solo uso, en lo cual si no tenemos muy claro la compra que vamos a realizar en una tienda pues que no nos suena mucho o que no tiene muy buena reputación, pero aún así queremos arriesgarnos, por lo menos limitar las pérdidas para que solo nos puedan sustraer como máximo aquella cantidad que nosotros hemos introducido. Ahora hablaremos de las diferentes plataformas, pero nos centramos primero en una. Podemos hablar de el fenómeno Temu, es la app número 1 en descargas durante las últimas semanas en tiendas de aplicaciones pues de Apple, en la App Store o de Android y en otros muchos países también de Occidente. Es una aplicación de comercio electrónico de propiedad china con apenas un año de recorrido en el mercado, pero se ha hecho popular y ha crecido como la espuma. La presencia sobre todo de esta propaganda en redes sociales, especialmente en TikTok o en Instagram, ha sido sobre todo las dos plataformas o las dos redes sociales que han ayudado a que se conozca Temu. Y claro, tienen un eslogan un poco difícil de entender, que es compra como un millonario o descuentos de hasta el 90%. ¿Qué tenemos que fijarnos o en qué? Y sobre todo para que no nos veamos estafados por ciertas ofertas o descuentos que realmente luego no lo son. Bueno, tenemos una plataforma más, una plataforma legítima, como pueden ser otras tipo Shein o pueden ser incluso eBay o la aplicación de AliExpress, y al final ahí lo que hace es poner en contacto a los fabricantes, principalmente de China, con los consumidores, en este caso pues nosotros, con lo cual se ahorran intermediarios, los únicos intermediarios son ellos y con lo cual se pueden conseguir precios pues más atractivos. El tema aquí es, ellos son una plataforma,
el problema no es en ellos cómo lo gestionan, sino en la gente que se puede colar vendiendo productos fraudulentos o directamente estafando a otros usuarios. Pero eso no es únicamente algo exclusivo de Temu, pasa en el resto de plataformas y hay que ir con cuidado tomando ciertas precauciones. Por ejemplo, si vemos un artículo que nos resulta atractivo y el precio nos cuadra o es incluso una oferta, no ir lanzándose de cabeza directamente a comprarlo, sino revisar que ese vendedor pues tiene cierto recorrido en esa plataforma. Todos los vendedores en este tipo de plataformas lo que tienen es un perfil donde ahí la gente pues suele puntuar las transacciones que ha realizado, si es alguien de fiar. También vemos muy importante cuándo se ha incorporado ese vendedor a la plataforma. Si es un vendedor nuevo, igual conviene la pena esperarnos, no sea que sea alguien que esté intentando estafar a los usuarios y ese perfil dure poco. Sobre todo también revisar comentarios de los usuarios, no solamente dentro de la plataforma, sino también fuera de la plataforma, por si ese vendedor ha estado actuando en otras aplicaciones de compra-venta, y reconocerlo, porque muchas veces los nombres no se utilizan los mismos o van rotando de plataforma cuando han visto que han sido detectados en una. Y al final esto es un poquito de tener cabeza, sentido común, no dejarse guiar por los impulsos de conseguir lo más barato posible un artículo que estamos deseando y siempre revisar, a ver, porque posiblemente incluso encontremos mejores condiciones o incluso nos llegue antes pidiéndolo a otro comercio que no en el primero que veamos. Ahí hay que tener en cuenta también que estos artículos, si vienen enviados desde China, pues normalmente también están sujetos a aranceles y al pago de impuestos. Hay que ver si ese vendedor nos lo tramita a ellos, por ejemplo, el pago del IVA directamente, o tenemos que gestionarlo nosotros aquí en España. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta para ahorrarnos tiempo, trámites y quebraderos de cabeza. Lo que está claro es que el modelo de negocio de Temu dicen que está haciendo temblar un poco a sus competidores ya establecidos aquí en Occidente, como por ejemplo pueden ser Amazon o AliExpress que nombraba usted. Según un informe, Temu asume pérdidas de hasta 30 euros en algunos pedidos. Pero claro, ¿cómo puede asumir o cómo puede ser sostenible una empresa que emplea estas prácticas? Bueno, eso es porque tendrá un capital bastante potente que lo apoya. Es algo que hemos visto también, por ejemplo, aplicaciones como Miravía ha ofrecido descuentos muy interesantes a la gente que compra, a los vendedores que utilizan esa plataforma, y son descuentos que Miravía está asumiendo. Lo mismo pasa con Temu, tendrá alguien detrás, algún grupo comercial chino potente que está asumiendo esas pérdidas para colocarse en el mercado y tener una posición fuerte, pues, desde la cual ya empezar a expandirse, no solamente a países como España, incluso a otros países de nuestro entorno, de otras latitudes. Al final es estar creando imagen de marca. Es difícil realmente detectar en este caso, si no somos expertos en la materia, que podemos estar comprando un producto y nos están estafando. ¿Cree que todavía falta mucha información o sobre todo le falta mucha información al consumidor al respecto? Y cuando ve ofertas de 1 euro, 2 euros, de productos de menos de 5 euros, no se para a pensar lo que usted nos dice, ¿no? A mirar exactamente de dónde procede, los comentarios, directamente se compra por ese precio tan inferior. Realmente la información está desde hace muchos años, ya no solamente por empresas de ciberseguridad como la nuestra, sino también por organismos estatales como el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Solemos enviar todos campañas cuando se acercan fechas de compras más compulsivas, y al final es precisamente lo que tú has indicado, no dejarnos guiar solamente por la parte de nuestro cerebro que es más impulsiva y comprar ese artículo que queremos a un nivel barato, sino también tener la conciencia de que, bueno, vamos a ver si ese artículo es lo que yo quiero, me lo están ofreciendo en las condiciones que yo quiero, el vendedor que me lo vende es alguien de fiar, la reputación que tiene es buena y los comentarios del resto de usuarios que le han comprado a ese vendedor son buenas, y sobre todo que la plataforma en la que estamos comprando sea legítima. Entonces, ahí lo único que está cambiando en los últimos años es que a lo mejor los delincuentes sí que es verdad que están lanzando campañas un poquito más dirigidas, están lanzando campañas incluso más estacionales. Se viene por el Día de los Enamorados que hay en febrero, el Día de la Mujer, el Día del Padre, vuelta al cole, Black Friday. Vemos que están generando campañas muy concretas, muy dirigidas y a público muy específico, incluso dependiendo de cada país. O sea, vemos campañas dirigidas a España, incluso vemos también campañas estacionales aprovechando estafas y muy ingeniosas. Al final es un poco el consejo que nos han dado siempre, desconfiar de todo lo que sea excesivamente barato si antes no lo revisamos y estamos seguros al 100% de que es algo perfectamente legítimo y que no nos va a suponer una pérdida de dinero
porque nos han estafado. Leíamos también que, por ejemplo, en el caso de Temu, pero bueno, imagino que en algunas otras plataformas puede ocurrir lo mismo, dicen que la app instala malware oculto en los dispositivos de los usuarios. Pero claro, ahí los que no estamos en contacto con la ciberseguridad como usted, nos la pueden colar, hablando claro y pronto. Sinceramente, y trabajando en un campo de la ciberseguridad, no hemos visto pruebas que apoyen esta hipótesis. Es una aplicación, como muchas otras, pedirá permisos cuando se instala. Algunos permisos sí que es verdad que a lo mejor tenemos que revisarlos, pero no por Temu, sino por cualquier otra aplicación y ver si nosotros queremos conceder. Pero suelen pedir permisos de ubicación, acceso a lo mejor a nuestra lista de contactos, o a lo mejor a poder realizar algún tipo de fotografía o demás. Eso ya depende de nosotros, de dar esos permisos, sobre todo si lo instalamos en dispositivos Android. Pero que instale malware una aplicación como esta y que se distribuye en mercados de aplicaciones tan potentes como Google Play o el de Apple, eso a día de hoy es muy raro que suceda. Claro, es que hay ciertas afirmaciones como esta que pueden llegar a asustar en este caso y a echar para atrás al consumidor a la hora de comprar. Es verdad que hay que tener cuidado, no hay que fiarse a la primera de los descuentos, pero eso siempre ha sido así toda la vida. Pero claro, en el caso de las compras online, que no son físicas, no estás en el establecimiento, es más difícil, como decimos, detectar estas cuestiones. No sé si están en marcha nuevas regulaciones o medidas para proteger a los consumidores en este contexto. Pues ahí habría que revisar sobre todo la regulación española y la regulación europea, que es la que más nos afecta. Hemos visto cómo en los últimos años se han aplicado medidas beneficiosas para los consumidores, como por ejemplo la ampliación de garantía, pero en cuanto a este tipo de aplicaciones habría que revisarlo a fondo. Actualmente yo desconozco que haya un movimiento o alguna propuesta para ampliar lo que ya está establecido, que de momento es bastante proteccionista con respecto al usuario y mucho mejor de lo que vemos en otras latitudes. De momento podemos afirmar, señor Albors, que por ejemplo Temu, tanto pues AliExpress, etcétera, de momento no son sitios web fraudulentos. Se puede comprar, lógicamente, muchísima gente compra, lo único que tenemos que estar alerta, ¿no? Correcto, no hay ninguna evidencia actual que señale que sean sitios web fraudulentos. Lo único que, como un mercado que propone que permite que alguien pueda vender sus productos y o gente de otros países los compren, pues puede colarse algún estafador, pero eso no es problema tanto de que la plataforma sea fraudulenta, sino de que haya alguien que está aprovechándose de las opciones que les proporciona para intentar engañar a la gente. Cuando, por ejemplo, compras un producto y automáticamente pone que te regalan otro, ¿ahí nos tenemos que estar atentos o es una práctica habitual? ¿No es fraudulento? Es una práctica habitual, sobre todo cuando hablamos de productos de bajo valor. Al final, incluso aunque no te lo regalen, pero sí pagando un poco más, tienes dos, pues eso afecta a lo que es directamente nuestra psicología como comprador. Y le dice, bueno, pues pagando un poco más, pues tengo dos, que a lo mejor no le vas a dar uso, pero psicológicamente estás pensando que estás haciendo una buena compra, porque estás teniendo ese 2x1 o ese 2x1 precio más. Lo mismo pasa cuando vamos al supermercado, cuando llegas a una oferta y dices que en la segunda unidad tienes un 70% de descuento, pues psicológicamente tendemos a pensar que es mejor comprar dos porque así me estoy ahorrando más dinero. Estamos hablando de compra en plataformas online, pero otra de las cosas de las que el consumidor también tiene que estar alerta es de los correos electrónicos que nos llegan diariamente, asiduamente, con ofertas, con descuentos e incluso con estafas camufladas, ¿no? Ahí también tenemos que estar muy precavidos, ¿no? Tenemos que serlo. Efectivamente. Ahí donde haya negocio, ahí donde los usuarios muevan dinero, donde haya una afluencia de usuarios, los delincuentes van a intentar aprovecharse. Y el tema de la suplantación de identidad, ya sea de tiendas, de organismos oficiales, de empresas de todo tipo, es algo que venimos estudiando, analizando y advirtiendo desde hace muchos años. La utilización de nombres de tiendas y comercios online pues no es nuevo por parte de los delincuentes, solamente lo están explotando y especialmente lo explotan cuando hay un periodo de compras bastante importantes, por ejemplo el Black Friday o las Navidades o las compras de Reyes, etcétera. Y es cuando vemos que hay crecimiento de ciertas campañas de phishing, como se llaman estas campañas de suplantación de identidad, y hay que tener mucho cuidado porque los remitentes, muchos usuarios pueden decir, bueno, pero yo veo el remitente y no me coincide con el dominio de la tienda, o sea, no me viene de Amazon.es, no me viene de Shein, no me viene de Temu,
Bueno, me viene del Express. Ya, pero es que los delincuentes hace años que aprendieron a que tú, ese remitente, lo vieras como original. Entonces, como muy poca gente, salvo los que nos dedicamos al tema de seguridad, sospecha incluso de ese remitente y no se para a analizar directamente la cabecera del correo, pues mucha gente cree que realmente solamente que le ponga un logotipo, un formato de correo que sea similar al que está utilizando esa empresa y el remitente que parezca legítimo, pues ya cree que es una oferta verdadera y hace clic. Y ahí es cuando tenemos el problema, que se están perfeccionando este tipo de casos hasta tal punto que llega incluso a ser más convincente un correo fraudulento que un correo legítimo. Real, claro. Sí, ahí está, que se especializan en eso y incluso yo tengo un familiar que casi consiguen colársela por el tema de una estafa bancaria, que encima él es economista, trabaja en eso y estuvo a punto de caer. O sea, es muy difícil detectarlo. Ahora mismo, para un usuario que no está habituado a trabajar con temas de ciberseguridad y sobre todo con la incorporación a nivel criminal de mecanismos de inteligencia artificial, que es algo que en el último año, obviamente, como entenderéis, ha tenido un auge, pues está costando detectar para los usuarios, incluso revisando aspectos que antes se tenían en cuenta, como por ejemplo faltas ortográficas o una escritura, una redacción del mensaje un poco así mecánica. Eso ya no. Si los delincuentes quieren hacer una campaña efectiva, ya hace meses, incluso en algunos casos años, que lo están realizando de forma que tú, a simple vista, no puedes reconocerlo. Tienes que revisar los enlaces, tienes que revisar la cabecera del correo, tienes que ir con 1000 ojos y, sobre todo, en última instancia, pagar con métodos que puedan ser reclamables o, por lo menos, que no te roben más dinero del que tú ya has metido en ese pago fraudulento. En este momento, ya por terminar, por finalizar, ¿cuáles son las estafas que están circulando más diariamente y a las que tenemos que estar atentos? Bueno, ahí podríamos distinguir entre las que van dirigidas a usuarios finales y las que van dirigidas a empresas, principalmente pymes, que al final es el tejido industrial principal de nuestro país. Las que van dirigidas a usuarios vemos varios tipos de estafas. Unas las has dicho tú, las estafas por correo, que suplantan todo tipo de empresas y organismos oficiales. Puede ser una multa de tráfico. Esta semana pasada, por ejemplo, y estos meses anteriores hemos visto mucha suplantación del Ministerio de Trabajo, de Seguridad Social, indicando que hay un trámite que tienes que realizar para evitar pagar una multa. Pero Doy bueno, fe, a mí me ha llegado. ¿Ves? La has recibido. La de la campaña de la renta es algo que hace años que vemos repitiéndose. Al final lo que quieren es que pulses sobre un enlace o descargues un fichero. Eso es algo recurrente. Luego vemos campañas estacionales. Como he dicho antes, tienes campañas estacionales, por ejemplo, pues cuando hay periodos de compras masivas, Black Friday, Navidades, San Valentín, Día de la Madre, Día de la Mujer, Día del Padre. De ahí ves que hay campañas que incluso eso es, lo que hacen es se propagan por SMS o por grupos de WhatsApp. En los últimos años, desde 2020, el tema de los SMS ha crecido bastante, porque al final es un servicio que solamente utilizábamos cuando estábamos esperando pues un paquete, una comunicación de nuestro banco o algo oficial. Y eso es algo que los delincuentes han aprendido, y a quien recibe un SMS muchas veces piensa que ese mensaje, ese enlace es legítimo, porque además los delincuentes han aprendido a hacer que el identificador de ese mensaje se cuele en la misma carpeta donde vemos los mensajes legítimos de nuestro banco, y así pensar que es un mensaje auténtico. Y eso es algo pues que ha hecho que mucha gente caiga, no porque sean inconscientes, sino porque está muy bien preparado, y ha hecho que pulsen sobre ese enlace y después les dirija a algún tipo de descarga o algún tipo de página web donde les pide que introduzcan sobre todo los datos de su tarjeta bancaria. Entonces, eso a nivel de usuario es lo que estamos viendo y repitiéndose, si acaso perfeccionándose un poco conforme pasan los meses. Y a nivel de empresas lo que estamos viendo es algo parecido, sobre todo a nivel de correo electrónico, dirigidos a departamentos como el de contabilidad, administración, todo lo que tenga que ver en relación con facturas y pagos, y lo que intentan es, por una parte, por ejemplo, hacerse pasar por clientes o proveedores, bien porque lo saben cuáles son nuestros clientes y proveedores, o porque han comprometido previamente la seguridad de esas empresas, y les envían facturas en ficheros adjuntos o en enlaces, y lo que hacen es instalarle algún tipo de malware para robar credenciales que ellos tengan almacenadas en sus sistemas. Credenciales almacenadas en clientes de correo, en navegadores web, y eso al final es información que ellos pueden utilizar en otro ataque posterior o venderlo a otros criminales. Y eso es algo muy peligroso porque es relativamente sencillo que se lo pone una empresa y las consecuencias pueden ser muy dañinas. Y en redes sociales también tenemos que estar alerta.
Por supuesto, a nivel de redes sociales, eso es algo que lleva produciéndose casi desde que aparecieron, tema de publicaciones fraudulentas, fake news, deepfakes, imágenes modificadas como estamos viendo en los últimos meses, ya no imágenes, vídeos con audio que hacen parecer que la persona que está hablando está diciendo algo que realmente no ha dicho, comunicaciones a través de mensajería instantánea que nos indica algún conocido que ha sido infectado previamente o directamente inconscientemente está compartiendo un enlace que está accediendo a este tipo de estafas o a la descarga de algo malicioso. Al final siempre hay que hacer un doble check, sobre todo cuando alguien nos envía algo que no hemos solicitado. Si recibimos un enlace, si recibimos un fichero de alguien, aunque sea un conocido, aunque sea un familiar, y no lo hemos solicitado, siempre contrastar, llamándole si es posible, de que realmente ha querido enviarnos ese mensaje. Y ahí, por ejemplo, hago hincapié en las estafas que venimos observando desde hace ya varios meses, que gente que se hace pasar por algún familiar, normalmente un supuesto hijo, y dice que tiene un problema, que ha perdido el móvil, que por favor le hagamos un ingreso. Es muy importante tener, por ejemplo, ahí tener una palabra o frase de contraseña para en este tipo de situaciones se confirme la identidad de otra persona. Si no, se puede directamente llamar a ella. Pues estaremos muy atentos a todo. No sé si seremos capaces porque lo tenemos difícil, ¿eh? Al final realmente es aplicar algo que tenemos todos encima, que es la desconfianza y el sentido común. Y esto es algo que ahí me gustaría romper una lanza a favor de nuestros mayores, la gente que muchas veces cuando se mencionan en los artículos y en los informes de quién está más en riesgo a nivel de problemas de ciberseguridad, pues muchos mencionan, no, la gente mayor de la tercera edad. Realmente no. Realmente en estudios que hemos realizado, la gente que está más expuesta y que más cae son la gente que supuestamente está más preparada. La gente que está entre 25 y 45 años. La gente más mayor, la gente como mi madre... Desconfía mucho más, claro. Desconfía mucho más y tiene mucha más experiencia vital. Que sí, que puede haber gente que, pues porque no es muy ducha en la tecnología, pues inconscientemente pulse o es más confiada que otros. Pero sí que es verdad que esa desconfianza innata, esa experiencia vital que ellos tienen, les hace desconfiar, y yo diría que al menos en España es más fácil que caiga alguien de una edad comprendida entre los 25 y 45 años que alguien mayor de 60. Muchísimas gracias, Josep Albors, director de Investigación y Concienciación de SET España. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Nos decía el experto en ciberseguridad, Josep Albors, que independientemente de la aplicación que se use, es esencial tener cuidado con la cantidad de datos que se revelan y con los tipos de permisos que se conceden a las aplicaciones. Para no caer en estos errores, otras precauciones muy sencillas son, por ejemplo, comprar en sitio web en lugar de en la aplicación, evitar iniciar sesión utilizando cuentas vinculadas, utilizar, por ejemplo, tarjetas de crédito desechables o pasarelas de pago como PayPal, y hacer que los pedidos se envíen a un apartado postal en lugar de a nuestro domicilio. Estas son algunas de las claves de las que podemos usar y que podemos utilizar para precisamente no ser estafados a raíz de estas ventas online. Recuerden que tienen disponibles todos los episodios de Plaza al Día, así como el resto de contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es, también en todas las cabeceras del Grupo Plaza y, por supuesto, a través de las diferentes plataformas de podcast. Por último, les recordamos y les animamos también a seguir a Plaza Podcast en las principales redes sociales. Plaza Podcast.